tarde, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a una de nuestra clase más de nuestro curso de Derecho Procesal Penal 2 en nuestro día o última clase del mes de febrero, 28 de febrero del año 2026. Pues es un verdadero gusto nuevamente estar con ustedes. Espero que hayan tenido una semana llena de éxito, de bendición y como siempre se los comparto, a los problemas, pues soluciones. En ese entendido, entonces, también pido unas disculpas. Tuve problemas ahí con la conexión, pero lo logré solventar y pues vamos a llevar a cabo sin más preámbulo nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a seguir realizando aquellos y tocando aquellos temas prácticos, porque el curso de Derecho Procesal Penal pues ya vienen a conocer esas figuras que hemos visto anteriormente, pero de una manera más práctica, viendo algunos ejemplos prácticos para que también tengamos noción de cómo se aplican esas figuras plasmadas en el Código Procesal Penal. Es por ello entonces que hoy vamos a recordar, maestrandos, esa primera declaración, ¿verdad? Se recordarán ustedes cómo inicia, está materializada en su Código Procesal Penal 81-82 del mismo, en donde podemos nosotros, pues ahí recordar algunos aspectos fundamentales. Pero la primera declaración, a manera de síntesis y una pequeña introducción a nuestra clase, pues consiste en que una persona es llevada ante un juez, en este caso juez de primera instancia penal, para que pueda resolver su situación jurídica. En esa audiencia, esta persona tiene que ser asistida por medio de su abogado defensor, estará Ministerio Público, estará presente querellante adhesivo si es de que existe alguna persona interesada en tener esa figura en el proceso como tal. En esa audiencia a esta persona se le hace saber cuál es el hecho que se le señala por parte del Ministerio Público, se le da la oportunidad de declarar en esa audiencia. La persona sindicada decide si declara o no. Si decide declarar, se le dará la intervención a todos los sujetos procesales que puedan hacerle un interrogatorio. Después de ello, ya se discute el momento procesal de vinculación procesal, es decir, se recordarán ustedes que se discute si una persona se le dicta auto de procesamiento, o sea, se le liga a proceso penal, o por el contrario, existe una figura de falta de mérito. La falta de mérito, ustedes se recuerdan que es esa figura que permite que la audiencia de primera declaración no continúe, porque no existe mérito para continuar en ese momento, pero pueda permitir que el Ministerio Público investigue de manera contundente y que pueda requerir nuevamente esa audiencia de primera declaración. Por el contrario, si sí se liga a proceso, si se emite un auto de procesamiento, la siguiente discusión sería dentro de esa misma audiencia en cuanto a que se discuta si una persona va a estar en prisión preventiva o bien se va a encontrar bajo una medida sustitutiva. Las medidas sustitutivas están contenidas en su artículo 264 de su Código Procesal Penal. Ahí tenemos el catálogo de medidas, ¿verdad? El auto de prisión preventiva está en su artículo 259 de su Código Procesal Penal. Se discute ello independientemente que esté en prisión preventiva o esté bajo medidas sustitutivas. Ahora la siguiente discusión en esa audiencia es sobre el plazo de investigación que tendría el Ministerio Público. Se recordarán ustedes que si la persona está privada de libertad, el plazo máximo es de 3 meses. Si la persona está bajo medidas sustitutivas, es decir, enfrentando el proceso en libertad, el plazo máximo es de 6 meses. Posteriormente, entonces se fija la audiencia de entrega del acto conclusivo y se fija la audiencia, ya sería la siguiente fase del proceso y la siguiente audiencia donde ya se discutiría el requerimiento del Ministerio Público oportunamente. Con ello, entonces, ¿verdad? Finaliza la audiencia de primera declaración. Bueno, pues les hago un relato ahí breve de cómo está compuesta esa audiencia, de manera que refresquemos esos conocimientos que yo sé que ustedes lo tienen,
que los estudiamos oportunamente, pero me interesa que ustedes tengan fresco esos conocimientos para poder abordar prácticamente algunos aspectos importantes o que me llaman la atención, que los manejen adecuadamente. Con esa introducción, entonces, iniciamos nuestra clase, maestra. Ese objetivo consiste en que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala pueda tener claramente definido y sobre todo tener esas incidencias prácticas previstas en la audiencia de primera declaración. Entonces, ese es nuestro objetivo. Y por eso recordaba pues esos pasajes y cómo estaba constituida la audiencia de primera declaración. Bueno, ¿por qué es importante entonces, maestrandos, que nos refiramos al tiempo, al modo y al lugar que son características que tiene que tener todo hecho intimado, todo hecho que se indica, que se le señala a una persona? Porque desde este momento, maestrandos, una persona va a tener claro de qué se tiene que defender. Es decir, si a una persona, Ministerio Público, le señala un hecho con con estas tres características bien señaladas, bien identificadas, esta persona que está siendo juzgada se va a poder defender de una manera contundente. ¿Y a qué me refiero con ello? Porque el tiempo es un elemento fundamental del hecho, en donde se le tiene que relatar a la persona cuándo ocurrieron esos hechos en concreto. No podríamos decirle a un sindicado, usted se le acusa del hecho realizado en el mes de febrero del año 2026, porque de narrarle un hecho con esos datos tan reservados, no tan minuciosos, no tan circunstanciados, estaríamos violentando su derecho de defensa, porque en el mes de febrero abre la posibilidad para cualquier día y cualquier momento de febrero. No podría defenderse contundentemente si no tiene claramente definida la fecha, el día. Y esto nace, maestrandos, porque hay personas que se les ha señalado un hecho, la comisión de un hecho delictivo. ¿Y qué pasa? Resulta que estas personas pues no estuvieron en el territorio guatemalteco en ese tiempo, en esa fecha. Entonces, han existido casos en donde se han defendido las personas y dicen, señor juez, yo no pude haber cometido ese hecho ilícito porque el Ministerio Público me está indicando, me está sindicando que el día 22 de febrero del año 2025 yo cometí el delito de homicidio, pero yo le pongo a la vista, señor juez, las constancias de migración del Instituto Guatemalteco de Migración, le pongo mi pasaporte a la vista donde claramente advierto que yo no me encontraba en ese periodo de tiempo en Guatemala. Es más, yo vine casi 15 días posteriores a esa fecha que indica el Ministerio Público. ¿Cómo es posible que a mí se me esté trayendo una primera declaración cuando yo claramente advierto que no estuve en el territorio guatemalteco? Si se me está confundiendo por mis características físicas, pues eso tampoco es correcto, ¿verdad? Y algo así sucedió un caso que conocimos, maestrandos, que se le estaba indicando a una persona de la muerte violenta de otra y esta persona no se encontraba en el país. Y por eso es importantísimo que el Ministerio Público relate el hecho con estas tres características. El primero que estamos analizando, que es el tiempo, o sea, la fecha exacta en que le señala al Ministerio Público de haber cometido ese hecho delictivo. Maestranda Ana del Rosario, por favor, adelante. Y buenas tardes. ¿Qué sucede cuando el delito se ha cometido de forma continuada?
porque utilizan mucho esa frase. Entonces, no es que den un tiempo específico. Correcto, maestranda. Cuando se comete de manera continuada, sí tiene que haber, maestranda, un tiempo específico. Y le pongo un ejemplo real, práctico que conocí. Yo creo que se los comenté en algún momento. Resulta que había una abogada que tenía su secretaria, ¿verdad? Tenía su secretaria y ella le tenía mucha confianza y le dejaba cheques, en este caso, algunos firmados, a otros no. Pero ¿qué pasó? Pasó que la secretaria, abusándose de esa confianza que le tenían, empezó a cobrar algunos cheques. Cheques en donde no falsificó la firma, sino que ya tenían la firma de la abogada, porque le tenía mucha confianza. Entonces, por ejemplo, ella hacía un lunes, por ejemplo, un lunes 22 de enero del año 2026, cobraba 500 quetzales. El martes 23 de enero del año 2026 cobraba 2,000 quetzales. El miércoles 24 de enero del año 2026 cobraba 5,000 quetzales. Y así hizo varios cobros ilegítimos de la cuenta de la abogada. ¿Qué sucedió ahí? Existió un hurto agravado en cuanto a una figura que nosotros conocemos, ¿se recuerdan ustedes del concurso o los concursos de delitos? Que es, en este caso, sería un hurto agravado de manera continuada. ¿Por qué continuada? Porque es en concurso continuado, es un concurso que se observa que se cometieron varias acciones delictivas perjudicando el mismo bien jurídico que es el patrimonio a la misma persona agraviada que era la abogada y de la misma forma en que fue perjudicada prácticamente en los 3, 4, 5 días que lo hizo. Entonces, el continuado, el delito continuado es porque se ha agraviado varias veces ese mismo bien jurídico tutelado. Pero cuando Ministerio Público describe el hecho que se le reprocha, le tiene que decir, y en esa audiencia le dijo a la señorita, porque usted, señorita XXX, el día 22 de enero del año 2026, usted, bajo el abuso de confianza que le tenía tal y tal persona, cambió sin el consentimiento de tal y tal persona y hurtó de la cuenta bancaria la cantidad tal y tal y tal y tal. Usted también el día 23 y así sucesivamente se le va señalando todas las fechas. Sí es necesario, maestranda, que a pesar de que sea un delito continuado, se describan las fechas en que se cometieron esas acciones delictivas, ¿verdad? Sí es necesario. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. Claro que sí, maestranda. Me dio gusto saludarla y que esté participando con nosotros. El tiempo, y por eso es importantísimo ese aspecto práctico, maestrandos, porque en las audiencias esto es fundamental. Y un abogado que esté preparado, definitivamente, si a su patrocinado no le cumple el Ministerio Público con detallarle un hecho con estas tres circunstancias, definitivamente va a requerirle al juez que dicte una figura de falta de mérito, porque su patrocinado no puede defenderse de esa sindicación, de ese hecho, tomando en consideración que carece de elementos fundamentales para que su derecho de defensa realmente sea positivo, o sea, realmente sea contundente, se pueda garantizar, porque se violenta un derecho de defensa si no tiene dentro del hecho que se le señala estas tres características. Y lo mismo ocurre con el lugar, maestrandos. El lugar, porque es importantísimo, porque el hecho no solo tiene que contener la fecha en que sucedieron los hechos, sino el lugar específico. Ah, es que usted realizó ese hurto de ese dinero
cambiando esos cheques en el Banco de Desarrollo Rural, Banrural, en la agencia bancaria ubicada en tal y tal y tal dirección, ¿verdad? Tiene que saber la persona el lugar donde ese delito se perfeccionó, que es fundamental en el derecho de defensa de una persona. El modo, no digamos maestranos, el modo es la forma en que se realizó la acción, ¿verdad? Es la manera en que esa acción se dio. Entonces, si a ella se le señala de que abusando de esa confianza cambió los cheques, se le tiene que explicar. Ah, porque usted, señorita XXX, abusando de la confianza que le tenía la abogada tal y tal y tal, porque usted era su secretaria en quien confió y depositó esos cheques con firmas como tal, que en lugar de ser utilizados para los fines por los cuales se le entregó, usted decidió hurtar ese dinero y cambiar, y ese hurto se perfeccionó cuando usted llega a la agencia bancaria tal y tal, el día tal y tal, y cobra esos cheques sin el consentimiento de la parte agraviada. Entonces, se le explica, ¿verdad? Se le tiene que explicar cómo realizó ese hecho ilícito. Y esto en donde nos pasa mucho, maestrandos, en donde he tenido que resolver, les comparto algunas faltas de mérito. Fíjense que en los delitos de estafa, ¿verdad? La estafa propia, el delito de estafa propia nos dice que se comete el delito cuando una persona tiene ese ardid, tiene ese engaño, ¿verdad? Ese ardid y engaño es esa astucia que tienen las personas para persuadir y llevar a engaño a otra, pero es utilizada esa astucia de una manera anómala, por supuesto. Ahora bien, ¿qué pasa? Sucede que hacen la siguiente sindicación. El hecho que le va a señalar Ministerio Público a usted, señor YYY, es el siguiente. Ponga mucha atención. Porque usted, señor XXX, el día 22 de enero del año 2025, siendo las 20 horas de la noche, cuando usted se encontraba y llegó a la casa de habitación del agraviado, el señor Yeye, ubicada en el lugar conocido como la Tercera Avenida 10-50 de la zona 1 de la ciudad capital de Guatemala, usted mediante ardid, mediante engaño, le indicó al agraviado que le entregara 10,000 quetzales para construirle una vivienda que ya no construyó oportunamente. Con ello se perfecciona el delito que a usted se le señala, es decir, el delito de estafa propia. Si ustedes se dan cuenta en esa sindicación, maestrandos, yo lo que le dije a la persona es que él mediante ardid o engaño le solicitó X cantidad para construir una vivienda, una casa, de la cual nunca construyó. Pero ahí no se cumple con el supuesto del modo, maestrandos, porque le estoy diciendo mediante ardid, le estoy diciendo mediante engaño, pero eso lo dice la norma. Yo lo que tengo que ¿qué tengo que hacer? Es explicarle a la persona cómo se materializa el engaño, cómo se materializa el ardid. El ardid de engaño es una palabra en lo abstracto. Ahora, en lo concreto, en lo específico, yo le tengo que explicar por qué considero que eso es ardid y por qué considero que eso es engaño. Ejemplo, yo le podría decir mediante ardid o engaño, porque usted, señor, valiéndose que usted es una persona que se dedica a la construcción, en este caso, usted le indica, le muestra a la persona los planos de su vivienda, en donde le hace ver de que usted también es ingeniero. ¿Cuál es esta ingeniería? Ingenieros civiles.
usted es ingeniero civil, usted le dice a esta persona que usted tiene una empresa constructora y que mediante la cantidad tal y tal usted le va a construir esa casa que le muestra en esos planos. Pero resulta que de la investigación se pudo determinar que usted, señor, lo engañó porque usted no se dedica a la construcción. Es más, usted tampoco es ingeniero civil. Ya se requirieron informes al Colegio de Ingenieros de Guatemala y en donde usted no está inscrito como colegiado dentro de dicho eh, cuerpo de ingenieros, o en este caso, colegio de ingenieros. Asimismo, se pudo establecer que usted no tiene ninguna empresa, ni física, ni legalmente constituida para operar en la construcción de estas empresas. Con ello, usted engañó bajo esas acciones al señor tal y tal, y con ello, pues, propició que él confiara en usted y le entregara ese dinero en concepto de la construcción de una vivienda, ¿verdad? O sea, es diferente, si se dan cuenta, maestrandos. No es describir ese elemento fáctico nada más, no es describir ese elemento descriptivo del tipo penal, de ardido engaño, sino hay que explicarle a la persona cómo se perfecciona ese ardido, ese engaño en el caso en específico. Entonces, por eso es sumamente relevante e importante, maestrandos y maestrandas, que en la audiencia de primera declaración, el abogado defensor, porque aquí estamos pensando como abogados defensores, se concentre en establecer que el tiempo, que el modo y el lugar realmente Ministerio Público los indique, los señale en el hecho que le acusa al sindicado como tal, ¿verdad? Entonces, aquí viene un elemento fundamental, práctico en la audiencia de primera declaración. Ahora bien, el tiempo, el modo y el lugar de los hechos nace, maestrandos, de esa aprehensión. Y por eso, ojo con ello. Cuando una persona es aprehendida por parte de Policía Nacional Civil, pensemos por un hecho flagrante. Policía Nacional Civil va a informar de esos elementos que tienen que ser congruentes con lo que está indicando Ministerio Público en la audiencia de primera declaración. Y no solo ello, no solo el tiempo, modo y lugar, sino se recordarán ustedes, maestrandos, de las detenciones legales y de la detención ilegal. Es por ello entonces que la aprehensión juega un papel importante a observar por parte del abogado defensor. ¿Y por qué? Porque el abogado tiene que ser un minucioso de la información, tiene que ser aquella persona que se encargue técnicamente de establecer que se cumplan con todos los supuestos que la norma establecen para que se dé una aprehensión. Y el artículo 257 nos dice cómo es una aprehensión legal. Y la aprehensión legal se da cuando a una persona se le detiene en esos momentos de la perpetración del delito. A eso le llamamos nosotros flagrancia. Y también existe una cuasiflagrancia. Pero para que exista una cuasiflagrancia, de acuerdo a lo que dice nuestro artículo 257 del Código Procesal Penal, tiene que existir una persecución inmediata de esa persona que lleve a la captura posterior de esta persona siempre que exista esa, ese seguimiento continuo, ese seguimiento en donde la persona que va a practicar la aprehensión deba de garantizar que es la misma la que cometió un hecho ilícito. Ejemplo, si es la persona que le retira con violencia el bolso a una dama en un parque central en Guatemala y en ese momento sale corriendo esta persona y un agente de Policía Nacional Civil lo observa, lo sigue, mantiene
ese vínculo directo entre la persecución y la persona a quien está persiguiendo y logra alcanzarlo y lo detiene, diríamos que es una cuasi flagrancia, porque existió esa interceptación inmediata. Ahora bien, el mismo ejemplo, ¿qué pasaría si esta persona huye, corre? La persona, el agente de Policía Nacional Civil no observa quién es, sino la misma señorita pues llega a la subestación y le dice, fíjese que vengo a poner mi denuncia porque un joven de tales y tales características me arrebató mi bolso. Pero fíjese, señor agente, que yo después que ya me iba para mi casa, me di cuenta que él está consumiendo alcohol en una cantina como a unas 5 cuadras de donde me robó mi bolso. Y quiero que me acompañe y que lo detengan. Y resulta que llega Policía Nacional Civil, la señorita le dice, él fue el que me quitó mi bolso, y los agentes de Policía Nacional Civil lo aprenden. ¿Existiría ahí una cuasi flagrancia, maestrandos? Pues claramente advertimos que no, no hay una cuasi flagrancia, porque al agente de Policía Nacional Civil no le consta que sea la persona a quien señala a la víctima que haya sido el que le robó el bolso. Entonces, ¿ahí qué pudo haber pasado? ¿Qué tenía que haber pasado? Que el agente de Policía Nacional Civil, al realizar esa investigación que lo ubican en ese lugar, era de identificarlo, identificar quién es, tal y tal persona, tomar la denuncia de la dama víctima y pasarlo a Ministerio Público con toda esa información para que el Ministerio Público investigue un hecho que no fue flagrante porque no les consta a ellos, ni existió cuasi flagrancia. Pensemos entonces, maestrandos, y quedémonos con el segundo ejemplo de que Policía Nacional Civil lo aprende aún y cuando no le constan esos hechos. ¿Qué va a suceder en la audiencia de primera declaración? Lo que va a suceder si tenemos a un abogado adjuicioso que conoce la norma, que le prestó atención y sobre todo ejerce esa función de manera profesional y responsable, sobre todo, pues va a hacer valer este artículo, el 257, que no existió en el hecho que le señalan a la persona una flagrancia. Puede existir correspondencia entre que esta persona haya sido, puede que sí, pero eso era una denuncia. Y una persona solo puede ser aprendida por flagrante delito, por cuasi flagrante delito o por una mera orden de aprehensión girada por un juez competente. En el caso en concreto puede señalar el abogado que hay una detención ilegal porque a los agentes captores no les consta esos hechos, no les consta que existió flagrancia, por ende no hay flagrancia, por ende no hay cuasi flagrancia. Y en el caso en concreto no tenemos una orden judicial para que el señor que fue aprehendido de esa manera esté enfrentando un proceso penal no observando esas garantías fundamentales. Entonces, si ustedes ven esto, maestrandos, no es ir a favor de la delincuencia, no es ir a favor del que delinque, sino lo que busco, maestrandos, es que nosotros conozcamos perfectamente las figuras legales para que quien tenga la posibilidad de aplicarlas, las aplique bien. Yo como agente o como asesor del agente de policía le diría, usted no puede aprenderlo porque no le constan los hechos. Usted tome la denuncia que le puso la señorita, identifíquela, identifiquen a la persona que ella está señalando y remitan esa denuncia inmediatamente al Ministerio Público y que sea el Ministerio Público que investigue si efectivamente los hechos ocurrieron tal y cual lo señala la señorita. Por supuesto, ya la investigación, que hay cámaras de videovigilancia que efectivamente sí captaron a esta persona, hay, en los videos de esas cámaras de videovigilancia acreditan que sí es esa persona a quien ella señala, pues ya se va a iniciar el proceso penal y ya puede pedirse una orden de aprehensión, pero observando las garantías procesales. Maestrando Edwin Arenas, por favor.
Sí, gracias, doctor. ¿Qué pasa si es delito de violación o agresión sexual por la que están acusando y todavía, digamos, pudiera ver a la persona como que, digamos, a la señorita como que todavía le hubiera pasado algo, no sé, con el pelo alborotado, sucia o algo, y casi que hubiera pasado eso? ¿Se aplica casi lo mismo o hay cierta discrecionalidad ahí en los agentes? No, maestrando, tiene que observarse porque recordemos que la ley penal es general, es igual, tiene que aplicarse a todos los casos como tal. Entendería la magnitud de lo que usted me dice, un ejemplo de eso, ¿verdad? Que tenga que ver con una violación, no digamos que tenga que ver con la muerte violenta de otra persona. Lo que aquí tendría que haber es una efectiva coordinación entre policía y Ministerio Público. ¿Por qué razón, maestranos? Porque si a Policía Nacional Civil, en este caso, ellos sí les consta los hechos, es decir, pudieron observar quién fue el que ultrajó a la señorita o al joven, porque la violación puede ser de hombres y mujeres, ¿verdad? Quien ultrajó a esta persona es a quien le dieron persecución y lo pudieron encontrar con elementos del delito posteriores, pues estaban ante una aprehensión, una cuasi flagrancia, no hay ningún problema. Pero si a ellos no les consta, maestrando Edwin, no les consta nada de lo que sucedió, solo se indica que esta persona pudo haber sido, entonces aquí podría haberse dado también una efectiva coordinación. Y es que proceden a identificar a esta persona y en ese mismo momento solicitan la coordinación para que se presente el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque si a pesar de que no exista una cuasi flagrancia, pero sí se tenga con otros elementos la contundencia que pudiese ser el responsable, en ese momento Ministerio Público requerir la orden de aprehensión al juez competente y aprenderlo ya que lo tienen en custodia los agentes de Policía Nacional Civil. Entonces, ¿qué hicimos? Utilizamos la herramienta legal para cumplir con el fin que perseguimos, pero no podríamos, en todo caso, violentar la norma para hacer justicia, porque entonces ahí ya estaríamos ante la vulneración de garantías procesales y que lo más seguro es que este proceso se nos venga abajo por la no observancia de esas mismas garantías como tal, maestrado de ti. Pues ahí depende mucho de qué tan calificados están los agentes, digamos, para poder manejar la situación, porque igual pueden ser algunos que lo dejen ir en ese momento. Correcto, correcto, maestrando. Y si lo dejaran ir porque no les consta a los agentes, porque ellos no vieron los hechos, ellos no incurrirían en ninguna responsabilidad, porque ellos claramente advierten que no les consta los hechos. Les consta porque una persona está denunciando un hecho delictivo que sucedió momentos antes, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok, gracias, doctor. Correcto, maestrando. Maestrando Marvin, por favor, adelante. Buenas tardes, doctor, compañeros. Buenas tardes, Lick. Mi duda era, como decíamos, de que si no está en cuasi flagrancia, ¿qué sucede si la persona, por ejemplo, una persona fue asaltada a las 11 de la mañana, como usted bien lo decía, y tipo 5 de la tarde encuentran al asaltante en una cantina? Y entonces la persona que fue asaltada, pues lo ve y ve a agentes de la Policía Nacional Civil y les dice, mire, él fue quien me asaltó como a las 11 de la mañana. Entonces, ¿qué sucede si los agentes van y lo revisan y todavía le encuentran parte de las pertenencias de esta persona? Esa es mi duda. Correcto, maestrando. Al encontrarle parte de las pertenencias, implicaría que hay un indicio, mas no existe una situación de flagrancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a los agentes no les consta, en primer lugar, que esas pertenencias estén ahí de manera ilegítima. A ellos les consta que él porta esas pertenencias y les podría constar que hay otra persona que dice que le pertenece, pero no les consta de qué manera violenta fueron a parar en poder de esta persona.
Entonces, es ahí donde nos tenemos que centrar, que no existe flagrancia. No existe manera de detener en flagrancia a una persona. Entonces ahí nace lo que yo les decía, la efectiva coordinación entre instituciones, que esto sí tendría que ser una realidad entre las instituciones. Entonces, tenemos a la persona que le señala a otra de haber sido quien le robó, quien le hurtó esos bienes. Entonces, en ese momento que yo lo estoy identificando, coordino con Ministerio Público para que se presenten y con ese embalaje de lo que va a realizar Ministerio Público y el manejo de la escena criminal de Ministerio Público requiera la orden de aprehensión. Y ya con esa orden de aprehensión, pues lo pueden detener, pero porque un juez está ordenando su aprehensión porque existen indicios racionales suficientes que le hacen arribar a la conclusión de que luego de esa investigación inmediata del Ministerio Público, existe la posibilidad que sea la persona quien le robó sus pertenencias a otra. Y ahí entonces ya se inicia el proceso penal como tal. ¿Correcto? Eso es lo que se tendría que observar cuando no existe flagrancia, maestranos. Diferente es, y por eso tenemos que nosotros saber cuándo estamos ante una flagrancia, cuándo no estamos ante una flagrancia y cuándo estamos ante una cuasi flagrancia, que se recordarán que lo tocamos en nuestro curso anterior. Entonces, la cuasi flagrancia es porque existió una persecución inmediata, ¿verdad? O sea, yo voy persiguiendo al delincuente, no lo pierdo de vista, se me mete a una casa, se me tira a otra, y yo voy persiguiéndolo y yo sé que es el fulano que va aquí adelante, pido refuerzos, se metió a tal casa, ingresamos a esa casa y ahí lo encontramos. Y yo, quien lo perseguí, digo, sí, a mí me consta como agente de policía que es el que robó allá porque yo lo perseguí. Hubo una persecución inmediata. Y entonces ahí sí se da una cuasi flagrancia. Que lo encontré con el arma o ya no tiene el arma de fuego, ya no tiene la cartera, en ese momento resultaría irrelevante porque existió una continuidad entre el hecho y la aprehensión. Entonces, podría haber pasado de que él tiró el arma, que él tiró la cartera, porque ¿qué criminal va a querer ser encontrado con los elementos del delito? Muchos de ellos van a evitar, hasta incluso unos los tiran en los tragantes, ¿verdad? Unos los tiran en los techos o terrenos baldíos, o los teléfonos que les roban a las personas, los tiran a lugares en donde ya no se puede dar con su paradero. Pero la persecución sí dio con ellos y lograron detenerlos. Entonces, eso es lo que necesito que tengamos nosotros claros, maestrandos, en cuanto a identificar un momento flagrante y un momento cuasi flagrante versus un hecho donde no les conste que exista una flagrancia, que en todo caso es una denuncia. Y la denuncia es un acto introductorio al proceso penal, se recordarán ustedes, que tiene que seguir sus pasos y que en todo caso el Ministerio Público determinará si hay elementos suficientes para llevar a una persona a que reciba su primera declaración. Bueno, continuamos. En este caso, entonces, por eso el tiempo, el modo y el lugar es sumamente fundamental, maestranos, porque es parte esto de la primera declaración. Ahora, ¿cuál es el fundamento legal, maestrandos, de lo que venimos platicando? El artículo 82, ustedes pueden ir a darle su lectura del Código Procesal Penal, en su numeral primero. ¿Qué le exige este artículo al Ministerio Público? Le exige lo siguiente, y dice: el juez concederá la palabra al fiscal, ¿verdad? Al fiscal de Ministerio Público. ¿Para qué, maestrandos? Para que intime los hechos al sindicado, y aquí vean la exigencia que nos dice el Código Procesal Penal. Dice, con todas las circunstancias de qué, maestrandos, de tiempo, de modo y de lugar. Miren,
le exige al Ministerio Público también que le dé una calificación jurídica a esos hechos de manera provisional, por supuesto, las disposiciones legales aplicables y la descripción de los elementos de convicción o de investigación existentes. Vean todo lo que le exige el Código Procesal Penal al Ministerio Público, y por eso nace lo relevante, ¿verdad, maestrando, de esos casos prácticos, para que entendamos también lo relevante de que toda acción tenga inmersa el tiempo, el modo y el lugar en que se realizó o se dice haberse realizado. Entonces, importantísimo en la primera declaración, maestrandos, porque es la única manera de que nosotros podamos prácticamente estar preparados en esos aspectos que no pueden dejarse por alto. Y por supuesto, pues yo ya les di algunos ejemplos, ya hablamos de la flagrancia, ya hablé de la cuasiflagrancia, que es fundamental. ¿Y por qué es también fundamental, maestrandos, hablar de la flagrancia y de la cuasiflagrancia? Porque toda persona detenida, maestrandos, toda, hasta el criminal más odiado del mundo, ¿verdad? Más odiado del mundo, tiene derechos que se tienen que garantizar. Esto así funciona dentro del sistema de justicia. Y en Guatemala no es la excepción. Se tienen que garantizar esos derechos. Y uno de los derechos que tiene toda persona es que no sea detenido de manera arbitraria o de manera arbitraria como tal. Es decir, todos ustedes, yo, tenemos el derecho de solo ser detenidos por flagrante delito, por cuasi flagrante delito o por una orden de aprehensión girada por un juez competente. Y de ahí, usted, sus familiares, sus seres queridos, los míos, yo, no podemos ser detenidos si no es por esa misma razón. Si estamos fuera de esas tres razones, estaríamos ante una detención arbitraria. ¿Y qué pasaría? Que la persona que detenga a otra de manera arbitraria, de manera ilegal, de manera ilegítima, va a ser responsable penalmente de sus actos, porque esto está prohibido. O sea que al final de cuentas también funge como un derecho, pero también como una garantía de todo ciudadano de que no sea detenido de esa manera, de manera arbitraria, porque esto ya desencadenaría el tipo penal que nosotros conocemos como detención ilegal, ¿verdad? Y es un delito que comete la persona que detiene a otra de manera arbitraria. Es decir, el agente de Policía Nacional Civil que detenga a una persona de manera arbitraria va a ser responsable penalmente. Por eso ese puesto, esa función de agentes de Policía Nacional Civil es privilegiada. ¿Y a qué me refiero con privilegiada? Porque el deber y la responsabilidad que se tiene al mando de este cargo conlleva enormes responsabilidades, ¿verdad? Entre ellas, observar lo que dice la norma, observar qué dice la ley, qué dice la Constitución, y observar también que no se puede detener a una persona de manera arbitraria. Les comparto. En esta semana, precisamente el día de ayer, estuve conociendo sobre una detención ilegal de una persona. ¿Qué sucedió? Resulta que un señor que se dedica a todo el tema de negocios, de remesas, él está inscrito en el Banco Industrial, porque es el Banco Industrial en donde él está plenamente inscrito. Viene él con toda su documentación y soporte y va al Banco Industrial a retirar 500,000 quetzales, que es para esa función de que él en su comunidad pueda pagar remesas. Entre
que él lo retira del banco y ya está cerca de su comunidad, es aprehendido por parte de Policía Nacional Civil. Porque Policía Nacional Civil dice, él portaba 500,000 quetzales, que no justificó, dice Policía Nacional Civil, y por lo cual lo llevamos al juzgado de paz. Resulta que en el juzgado de paz correspondiente también les acreditaron la manera en que esta persona pues se desenvolvía en su ámbito comercial, es decir, ser un agente certificado, y él tenía toda la documentación que amparaba el soporte de ese dinero. ¿Qué sucedió? Que él fue ingresado a un centro preventivo por el delito de lavado de dinero y lo ponen a disposición de su servidor. ¿Qué pasa cuando yo empiezo la primera declaración y lo primero que me encuentro es que la defensa me dice su patrocinado está detenido de manera ilegal porque ellos tienen y pusieron a la vista de Policía Nacional Civil y de este juzgado a una persona, pero también pusieron a la vista esa documentación que amparaba por qué motivos se tenía y portaba y movilizaba ese dinero? Y efectivamente, maestrandos tenían copia del cheque, tenían la constancia del banco que había pagado ese cheque, tenían la constancia certificada de que el mismo banco decía que él era un agente certificado y que él tenía su centro de comercio en tal lugar. También tenía, en este caso, la documentación que el banco les da cuando se aperturan o cuando se inscriben o están certificadas estas personas para operar como tal. En fin, él tenía todo amparado de por qué portaba ese dinero. Y fue injustamente privado de su libertad casi como 6 días, porque él, a pesar de que amparó todo ello, él estuvo en un centro preventivo de manera ilegal. Entonces, maestrandos, esto pues es un ejemplo de lo que no se debe de hacer, por supuesto. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque en la primera declaración no solo se desestimó el caso, sino también se ordenó certificarlo conducente en contra de las personas que no hicieron su labor como tal, porque él claramente portaba un dinero de manera legítima, de manera legal. Y yo les hacía ver, le hacía ver al Ministerio Público, no es delito que una persona porte determinada cantidad de dinero. Eso no es el delito. El delito es que yo no pueda amparar la procedencia que estoy obligado a saber de ese dinero. Entonces, si yo no puedo amparar de dónde deviene ese dinero, estaría ante la comisión de un ilícito. Pero si yo tengo documentación contundente, fehaciente, de que ese dinero me pertenece y lo he tenido de manera legítima, legal, pues no es un delito portar ese dinero, trasladar ese dinero. Es más, es un derecho que tienen las personas de movilizar sus capitales, ¿verdad? Es un derecho. Como lo que sucede, por ejemplo, cuando una persona va a salir del país, quienes hemos tenido la oportunidad de hacerlo, pues tenemos que saber que si yo voy a aportar más de $10,000 fuera y los voy a trasladar fuera de las fronteras de Guatemala, voy hacia Estados Unidos, por ejemplo, tengo la obligación de reportar ese dinero. O sea, el delito no es llevar el dinero, el delito es que yo no lo reporte y que yo no acredite que yo soy el legítimo tenedor, el legítimo propietario de ese dinero. Ese es el delito. Pero yo puedo llevar 20,000, 25,000, 30,000 dólares que si los reporto y los justifico, quien los lleva no va a tener ningún problema porque pudo amparar esa procedencia lícita del dinero. ¿Correcto, maestrandos? Entonces, es un ejemplo de lo que sí sucede aún en la práctica y que no se tiene que hacer, ¿verdad?
los agentes no tendrían ninguna responsabilidad si hacen adecuadamente esa función. Maestrando Edwin Arenas, por favor, adelante. Sí, gracias, doctor. ¿Hay alguna cantidad específica? Porque le comento esto. Por ejemplo, en la costa sur, veo que muchas personas tal vez compran un terreno y tienen la costumbre que cuando van a ir a hacer el pago, tal vez son de cuotas, digamos, son unos 10,000, 20,000 quetzales que están llevando en efectivo al banco. Y yo precisamente acompañé a alguien hace poco con eso y me puse a pensar precisamente en esto, pues, porque yo normalmente prefiero hacer transferencia, pero a ella les fascina el efectivo. Gracias. Correcto, ahí deviene, ¿verdad? Ahí deviene el saber de dónde proviene esa cantidad de dinero. Usted me decía que si él había vendido o ella había vendido un inmueble, un terreno. No, perdón, iban a pagar un terreno, realmente, digamos, sacaron el dinero, no llevaba nada que acreditara, por decirlo así, esos 20,000 quetzales de dónde venían. Los habían sacado de una cuenta y los Ahí llevaban es en como, efectivo. ahí tienen, mire, maestrando Edwin, ahí tienen el mecanismo para acreditar esa aportación de ese dinero, porque ellos para aportarlo lo tuvieron que extraer de algún lugar. Y usted claramente me dice, lo extrajeron de una cuenta bancaria. Para extraer un dinero se tuvo que haber hecho mediante la utilización de algún documento. Entiéndase el pago de un cheque, por ejemplo, ¿verdad? Tiene que existir un cheque, tiene que existir a una persona que se le pagó ese cheque, la fecha en que se le pagó y se le entregó ese dinero, y que con ello pueden decir, sí, yo soy el legítimo propietario, yo lo saqué de mi cuenta con este cheque, tengo la chequera, puedo pedirle al banco una constancia, un estado de cuenta, lo tengo a la vista, etcétera. O sea, tiene cómo justificarlo. Ahí no hay ningún problema. El problema sería que le pregunten, le encuentran ese dinero y le dicen, bueno, justifique usted ese dinero, y que digan, no, mire, yo no tengo nada, no, me lo dio una persona particular y me lo recomendó o me lo prestó. ¿Y quién es esa persona? Fíjese que no la conozco, por primera vez la vi, y empiezan a decirse mentiras con el ánimo de querer justificar algo que no es posible justificarlo. Entonces, es la cara de la moneda cuando no se pueden justificar las cosas. Pero siempre y cuando se justifique, no hay una cantidad en específico, maestrando. Y por eso le ponía ese ejemplo de los 500,000 quetzales. O sea, ¿quién traslada 500,000 quetzales? Es alguien que, lícitamente, pues, hablemos lícitamente. ¿Quién traslada 500,000 quetzales? Salvo alguien que tenga que realizar alguna transacción o algún pago, o tenga que tener algún tipo de reiterada práctica en donde necesite esa circulación constante de dinero. O bien una persona que necesite trasladar de ese dinero de un lugar hacia otro por alguna situación en específico. Pero se puede justificar, cuando el dinero es legítimo, se puede justificar claramente, ¿verdad? Y por supuesto, como usted bien lo dice, muchos, pues definitivamente una transferencia es lo que utilizamos para evitar ello. Pero en el caso de este señor, él sí necesita el efectivo, porque él tiene que entregarle a las personas que realizan ese pago de remesas, o a quienes les hacen el pago de remesas, el dinero en efectivo, ¿verdad? Entonces, hay cómo justificarlo. Ese es el punto, el poder justificarlo. Gracias, ¿De doctor. acuerdo, maestros? Bueno, Maestra, por favor, maestrando Marlon. duda, así como usted indica, va, que hay que justificar el dinero, pero en caso de que, así como anteriormente nuestros ancestros, ellos los aguardaban en su hogar, ¿ahí qué procedería? Porque como ellos tienen esa costumbre y como, por decirlo así, no están actualizados en ir al banco o desconfían en el banco. Correcto, maestrando. Yo pienso que aquí también deviene la misma ley de lavado de dinero, nos dice que también se pueden hacer inferencias lógicas, dice, de las circunstancias propias del caso. ¿Y qué nos dice ello?
por ejemplo, el ejemplo que usted nos pone, valga la redundancia, es idóneo. Aquellas personas pues, que no confían en el sistema bancario por sus propias razones y ellos guardan su dinero. Ahora bien, lo que se dediquen estos familiares o estas personas tiene que tener una estricta congruencia con la cantidad de dinero que ellos tienen, ¿verdad? Tiene que tener una congruencia, porque de lo contrario también entraríamos en que no se puede inferir lógicamente que le pertenezca un dinero que no tiene congruencia entre lo que realiza, o sea, en su vida cotidiana con esa cantidad de dinero. Pensemos en algunas personas, nuestros abuelos, que han tenido su dinero, que se dedican a tener ingresos entre 5,000, 6,000, 7,000 quetzales mensuales y que les encuentren en su propiedad o trasladando, ¿qué les digo yo? 2, 3 millones de quetzales. No sería congruente, pues, lo que ellos dicen que se han dedicado toda su vida con el dinero que estuviesen portando. Entonces, no se puede inferir lógicamente de que ese dinero les pertenezca, aunque no lo hayan ingresado al banco de una manera legítima, porque no pudieron haber tenido todo ese dinero en ese tiempo como tal. O más aún, vean, a una persona que diga que son sus ahorros, que los ha tenido en su casa, y vemos que los billetes están en fajos de 10,000 quetzales, perfectamente contados, y hasta tienen el sello, aquel marchamito que le ponen los bancos, y decide que han sido sus ahorros y que ellos nunca lo han ingresado a un banco. Cuando nosotros encontramos el dinero y tienen esos marchamos, definitivamente está mintiendo, porque no pudo haber él obtenido esos marchamos, no es lógico, ¿verdad? No se puede inferir. Entonces, ¿por qué pongo esos ejemplos? Porque si esas inferencias lógicas nos llevan a la conclusión de que se está mintiendo, es porque algo inusual está sucediendo en ese momento y que tiene que investigarse. Investigarse, para eso es la investigación. Y si se puede justificar contundentemente, no existe ninguna comisión de un delito, porque eso no está prohibido en el territorio de Guatemala. Usted no tiene prohibido trasladar dinero, eso no está prohibido. Lo que está prohibido es que usted no sepa de dónde deviene ese dinero que usted está trasladando, ¿verdad? Y eso lo dice la ley de lavado de dinero y otros activos que actualmente les comparto que, de acuerdo a las lecturas que iban en el Congreso de la República, pues se avisoraba, ya no vi la noticia, se avisoraba que sí iba a haber una reforma, un cambio contundente a esta ley como tal. Bueno, de acuerdo a ello, pues Si me continuamos. permite, si me permite comentarle al respecto, todavía no se ha aprobado, apenas fue dictaminado en una de las comisiones de trabajo del Congreso para empezar a ser conocido en las lecturas respectivas y convertirse en una nueva ley de la República. Muchas gracias, maestrando Mario Ernesto Gálvez Muñoz, pues nos acompaña aquí un distinguido diputado, y qué mejor que él que nos pueda dar pues esa información. Yo se la agradezco, maestrando. Sí, estuve pendiente, me quedé solo en que iba avanzando en algunos dictámenes, pero ya no tuve esa información, y con lo que usted nos comparte, pues lo agradecemos porque estamos informados plenamente. Le Correcto. compartiré el dictamen que fue emitido oportunamente para que usted tenga conocimiento del mismo. Muchas gracias, señor diputado, muchas gracias. Estaremos pendientes ahí, lo estaremos comunicando ahí a los compañeros y lo estaremos discutiendo. Muy amable. Maestrando Edwin Arenas, por favor, tiene la mano levantada. Oh, perdón, disculpe. Correcto. Bueno, entonces, en ese sentido, pues hablábamos de algunas situaciones que suceden en los casos prácticos, y lo que yo busco es de que nosotros podamos identificar esas figuras que legitiman
el poder observar una detención legal versus cuando no existe esa detención legal como tal. ¿A manera de qué? A manera que, de acuerdo al papel que desempeñemos en una audiencia de esta naturaleza, nosotros podamos ejercer la función que representemos de la mejor manera. Es decir, si yo soy abogado defensor, yo voy a buscar que efectivamente, si se da una figura donde no existió una circunstancia legítima para prender a una persona, yo hacérselo ver al juez para que él pueda tomar la decisión de que ese proceso no continúe porque se han violentado garantías fundamentales. Por el contrario, si yo estoy Ministerio Público, yo le voy a hacer ver al juez de que no existe una detención ilegítima, ilegal. Por el contrario, le voy a acreditar que sí estamos ante la presencia de una flagrancia, de una cuasi flagrancia, y sobre todo de una posible orden de aprehensión girada por un juez competente. Entonces, a eso, pues en síntesis, me quiero concentrar que ustedes tengan plenamente claro cada uno de esos aspectos para que de acuerdo al papel que desempeñemos en algún momento en una audiencia de esta naturaleza, podamos hacerlo de la mejor manera e identificar lo que no se hizo adecuadamente también. Y por último, maestrandos, recordar el tema de la teoría del caso. Se recordarán ustedes que la teoría del caso representa para los sujetos procesales aquella guía, aquella estrategia que en un proceso penal en algún momento los orienta, los lleva, los conduce para que puedan dirigir, si es Ministerio Público, su investigación, si es abogado defensor, su defensa como tal. Entonces, los lleva a observar lo que es la teoría del caso en base a las características propias del hecho que se está juzgando. Entre ellas, parte de mi teoría del caso sería describir que en mi plataforma fáctica, porque se recordarán ustedes que la teoría del caso tiene 3 elementos: la plataforma fáctica, jurídica y probatoria. Ya los vamos a describir y recordar nuevamente, pero estos 3 elementos yo los tengo que llenar para que estos 3 elementos me conduzcan hacia el objetivo que quiero lograr. Pongámonos en los pies del abogado defensor. Si yo estoy observando que no existió una aprehensión, sino una detención ilegal en el caso en concreto, entonces mi plataforma fáctica va a ser diseñar qué fue lo que sucedió realmente. Es decir, darle a conocer al juez esas acciones que sucedieron realmente, de las cuales no constituyen un acto flagrante que él tenga que observar, sino por el contrario, yo describirle al juez que en ningún momento surgió una flagrancia, sino que era una denuncia en todo caso, y que por ende mi patrocinado no pudo haber sido detenido por esa acción que está informando Policía Nacional Civil. ¿Esto por qué? Porque el artículo 257 del Código Procesal Penal es el que establece cuál es la forma adecuada de observar una flagrancia y una cuasiflagrancia. Ese fundamento sería mi plataforma jurídica de lo que dice la norma. Y mi plataforma probatoria es cómo le voy a acreditar al juez lo que le estoy describiendo fácticamente, lo que dice la norma, y en este contexto entonces se convierte mi plataforma probatoria en una de las que cobran mayor relevancia e importancia en la teoría del caso, porque es cómo voy a acreditar lo que yo digo. Bueno, ¿cómo lo voy a acreditar? Con la información propia de los agentes de Policía Nacional Civil, que le informen al Ministerio Público y al juez si a ellos les consta haberle dado persecución a mi cliente, por ejemplo. Si a ellos les consta que mi cliente fue quien le arrebató ese bolso a la señorita.
que si a ellos les consta que si mi cliente fue el que le arrebató por la fuerza el teléfono celular, o por el contrario, si les consta a ellos que la señorita víctima llegó a la subestación a poner su denuncia del hecho ilícito y les informó que él se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en una cantina a pocas cuadras de esa subestación. Entonces, con esa plataforma probatoria, yo voy a poder realmente definir si tengo y guardo una teoría del caso contundente. ¿Y cuándo arribo a esa conclusión? Cuando mi plataforma fáctica, jurídica y probatoria realmente existen y puedo acreditar plenamente todo lo que le estoy indicando al juez. Tendré una probabilidad muy alta de que se falle a mi favor. Pero si por el contrario, mi plataforma fáctica es muy bonita, muy especulativa, muy interesante, la norma sí permite lo que estoy diciendo, pero no puedo acreditar lo que yo le estoy dando a conocer al juez, es una teoría del caso insostenible, ¿verdad? Intrascendente, no va a tener más que una historia agradable, una historia fantasiosa que se quedó en ello, ¿verdad? En esa fantasía nada más. Mientras que si lo puedo acreditar, pues conlleva a tener máximas posibilidades de que se falle a mi favor. Y se recordarán ustedes que eso lo hemos venido abordando en su momento, pues que es parte de la teoría del caso. ¿Y por qué también menciono la teoría del caso, maestrandos? Ya para ir finalizando. Porque la teoría del caso se construye desde el inicio del proceso penal. Yo tengo que tener esa guía que me oriente, que me lleve, en este caso, hacia el objetivo que me planteé desde el inicio. No puedo yo navegar dentro del ámbito procesal penal sin esta guía, sin esta teoría del caso, porque conllevaría que voy a mi suerte. Estoy de alguna manera improvisando cada audiencia y en el proceso penal eso no puede quedarse a discreción de una persona. Se tiene que tener una teoría del caso independientemente que seamos abogados defensores, que seamos ministerio público o seamos querellantes adhesivos. Tenemos que tener todos una teoría del caso. Así tendría que ser, ¿verdad, maestrandos? Así tendría que ser, porque es lo técnico y es lo que, o el motivo por el cual las personas deciden invertir en un abogado, ¿verdad? Porque es esta persona la que se va a encargar de hacer todo este trabajo. Entonces, aquí les presento estos elementos del fáctico, jurídico y probatorio, que brevemente, pues lo fáctico es la reconstrucción de esos hechos que les comenté de cómo consideramos y cómo vamos a narrar profesionalmente que ocurrieron. Lo jurídico es el elemento que la norma me permite, donde se encuadra mi petición, y lo probatorio, pues es, en este caso, un elemento fundamental de esta teoría, con lo cual voy a evidenciar, con lo cual voy a acreditar y voy a probar lo que mi plataforma fáctica indica. Si yo no tengo este elemento contundentemente, no lo obtengo de manera categórica, pues simplemente va a ser una interesante historia. Bueno, maestrandos, en ese sentido, pues hemos finalizado ya con nuestra clase del día de hoy. Pregunto, previo a finalizar, si tienen alguna duda, algún comentario, algún aporte, ruego que no se queden con ellos. Si no, pues al ver que no tengo alguna mano levantada. Excelente su clase, estimado doctor. No se siente el tiempo. Muchas gracias. Continuemos. Gracias, doctor. Bendiciones. En la boa. Gracias, maestrandos. Pues qué bueno, espero estar cumpliendo con las expectativas y trasladar esos conocimientos de la mejor manera posible. Así que, maestrandos, aquí finalizamos. Si Dios nos lo permite, nos vemos en la próxima semana. Que tengan ustedes un feliz Buen fin de semana.